Hola, buenas noches. Estamos por arrancar el segundo vivo pre-festival desde la raíz, así que voy a empezar a invitar a Baltasar, quien nos va a acompañar. Y bueno, hoy también va a estar parte de la organización, así que, a ver, ahí está Baltasar. Ahí la, Acá ahí estoy. la veía, Vale. Sí, ahí Hola, está, vale. Baltasar. Hola, ¿cómo va, Vale? Buenas. Eh, Estoy invitándole a Eva. Buenísimo. Bueno, buenas noches, ya veo que hay gente conectada y bueno, la idea es que hoy se quede guardado este vivo. Ahí se conectó Eva con la cámara dada vuelta también. Ahí Ahí está, ahora sí. se cae. Qué bueno. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Valeria y bueno, como el vivo anterior, estoy desde la organización del festival Desde la Raíz junto a Eva, impulsando este movimiento hermoso que se suspendió el 23 de abril. En esa fecha Baltasar iba a compartir un taller. Bueno, como pasamos la fecha para este próximo sábado 7, no va a estar presente, entonces traemos acá a la virtualidad esta charla, taller, bueno, este espacio para conectarnos, para reflexionar o para aprender, seguramente aprender, porque yo no conozco mucho sobre el tema. Y bueno, te paso la palabra, no sé, Eva, si te querés presentar y ahí le dejamos al disertante de hoy. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Me llamo Evangelina y bueno, estamos ahí con Vale y con otro grupete de amigos, amigues, eh, acá haciendo el festival desde la raíz, que los esperamos a todos y a todas este sábado 7, que estamos organizando un montón de cosas re lindas y para compartir con ustedes desde el corazón. Así que bueno, gracias Baltasar por hacer este vivo, por meternos en este mundillo que seguramente está dentro nuestro, pero vos nos lo vas a mostrar con tus palabras. Así que bueno, estoy muy intrigada y bueno, deseosa de escucharte. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero, por darme la posibilidad de estar acá contando un poco eh, sobre la ecología vincular y la ecopsicología. Yo soy Baltasar Cruz, soy licenciado en psicología, investigador de la conciencia, viajero, bastante autodidacta en todas esas investigaciones. Eh, y en mi búsqueda, con uno de los últimos marcos de referencia que me encontré, fue con el de la ecopsicología. Y es un poco de lo que tenía ganas de venir a hablar hoy y de compartir. En esta charla que titulé de alguna manera Caminando hacia una ecología vincular, aportes de la ecopsicología para el equilibrio y la reconexión con la madre tierra. Así que, bueno. Antes, Eh, antes sí, que empieces, quiero aclarar por ahí los que están conectados, hay una cajita de preguntas acá con un signo de pregunta, o si escriben en el chat, yo después anoto y leo para hacerte las preguntas, las dudas que vayan surgiendo. buenísimo. Sí, y también como súper abierto al intercambio con ustedes, si de repente quieren interrumpirme, preguntar algo, como esa didáctica para mí está genial. Dale. Bueno, entonces en principio como sentía contextualizar en qué es la ecopsicología, ¿no? Para empezar a ordenar. Así como básicamente lo más obvio es que es la integración entre dos ciencias que son la ecología y la psicología, ¿no? Como es el punto de encuentro entre esas dos ciencias. Y tomando a la ecopsicología desde la noción de la ecología profunda, que se diferencia por ahí en el estudio tradicional de la ecología
en el sentido que piensa en una ecología que no esté solo en función del ser humano, sino que es una ecología que se piensa en función de la reconexión y de cómo puede haber una reciprocidad entre la especie humana y el medio ambiente, digamos. Desde ese lugar lo primero que nos trae la ecopsicología es la noción de que somos naturaleza. En Occidente, desde hace ya mucho tiempo, hay como una escisión, lo que se llama separatividad, que es que nos sentimos como aparte de la naturaleza. O sea, la naturaleza por un lado, la especie humana por otro, ¿no? Y esa separatividad empieza incluso en nuestro propio ser, cuando sentimos que la mente está separada del cuerpo. Esto de decir, tengo un cuerpo, ¿no? Ya hay como una diferencia entre decir, tengo un cuerpo o soy un cuerpo, ¿no? Poseo un cuerpo. Y eso mismo lo podemos como llevar a la noción en relación a la naturaleza. La especie humana está aparte de la naturaleza, o después, como en un posible acercamiento, podríamos decir, bueno, el ser humano es parte de la naturaleza, pero todavía hay algo que está como distinguiéndole. Entonces, somos naturaleza, nos trae la referencia de que en realidad, tanto un árbol como la especie humana forma parte de un mismo ecosistema, de una misma red vincular que nos contiene y de la cual todos participamos. Entonces, como en principio esa contextualización, ¿no? Como de dónde parte. En la psicología es como un paradigma bastante emergente, surge alrededor de los años 80 y bueno, justamente lo que pretende es la reconexión y la reciprocidad de la especie humana con todos los demás seres del planeta y con todos los ciclos naturales, ¿no? Con la madre tierra. Ese es un poco como el objetivo principal de la ecopsicología. A veces podemos pensar como hay culturas, los pueblos originarios, como vienen haciendo ecopsicología de siempre, ¿no? Esto de decirle ecopsicología es una necesidad por ahí más occidental, justamente a partir de esta separatividad que se genera, a partir de todo el capitalismo y la época industrial, que nos llevó como a desconectarnos de esa esencia. La necesidad de nombrar y poder teorizar al respecto para darle la importancia que tiene y para poder como comprender cognitivamente desde dónde estamos hablando y a qué nos tenemos que reconectar. Pero desde un lugar no es nada nuevo, sino que es un nuevo ordenamiento cognitivo y perceptivo. Eso que decir, bueno, nada nuevo. La palabra ecopsicología, cuando la escuché la primera vez que hablamos, yo no la escuché antes, es algo nuevo, viene de cuándo, hay alguien que la creó, quién es el maestro, de dónde sale la palabra, digamos, y bueno. Sí, el padre de la ecopsicología es Theodor Roszak, que es un ambientalista e investigador noruego, creo que era, que justamente como que empieza como a teorizar sobre esto y él es el que crea los principios de la ecopsicología. Alrededor de los años 80 se juntan en Estados Unidos, en Berkeley, como varios investigadores científicos y empiezan a preguntarse, bueno, ¿desde dónde puede aportar la psicología a justamente la reconexión con la madre tierra y a la evolución de la conciencia, ¿no? Como desde ese lugar. En ese sentido, como la psicología viene haciendo un recorrido, tenemos como en un momento al psicoanálisis con Freud, que trae el inconsciente personal, la pregunta que
y que nos movemos como por fuerzas inconscientes, ¿no? Eso trae Freud. Después viene Jung, bueno, vienen varios, ¿no? Viene Jung con el inconsciente colectivo, que es un inconsciente que de alguna manera tiene que ver con la experiencia humana y la humanidad. Y en la ecopsicología se trae la noción de inconsciente ecológico, que es como más profundo todavía, ¿no? Hay un inconsciente que tiene que ver con la madre tierra, con el concepto de Gaia, que involucra a todos los seres, a toda la vida de este planeta. Y también hay un inconsciente de eso. Estaba pensando de que, como vos decías, el occidente es como que la psicología trata más la mente, ¿no? Como la mente por un lado, el cuerpo por el otro, y el ser humano, como todos los seres vivos del planeta Tierra y del sistema solar y del universo mismo, estamos interrelacionados, ¿no? Y todo lo que consumimos se nos rodea, en realidad proviene de la naturaleza. Entonces pensar solo a la mente o como un cardiólogo solo en el corazón, ¿no? Es como no ver lo integral de la vida misma. Entonces como que esta psicología ecológica viene a sumar a todas las nuevas miradas más integrales y holísticas de nuestra salud. En este caso la mental, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Totalmente, totalmente. Algo muy interesante de la ecopsicología es que es una corriente que es absolutamente transdisciplinaria, porque cuando uno piensa en ecopsicología, piensa en alimentación, piensa en cómo nos vinculamos con todo el entorno y cómo nos vinculamos sistémicamente, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que empezar a interactuar con la ecología, con las prácticas de alimentación, con las prácticas de cuidado del cuerpo, y con un montón de, como vos dijiste, como terapias holísticas que hacen a la salud, ¿no? En esto salir de esa separatividad, empieza a dialogar con un montón de ciencias de la salud y que hacen a la salud. Y algo muy importante en eso es que una de las primeras premisas, ¿no? Como, bueno, traigo un poco qué es la noción de, para mí, ecología vincular, ¿no? Dale. Para mí la ecología vincular es como el equilibrio dinámico de la red vincular de sistemas que sostiene la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, primero como individuos, somos en relación, ¿no? Somos en vínculo. Soy en vínculo con mi pareja, con mi familia, con mi equipo de trabajo, con todas las personas con las que me relacione, no soy el mismo con uno que con el otro, entonces siempre soy en vínculo. Y cuando uno empieza como a expandir esta noción de vínculo, se da cuenta que también, bueno, soy en cuanto a cómo me vinculo con mi alimento, soy en cuanto a cómo me vinculo con mi entorno, en cuanto a cómo me vinculo con los desechos que produzco, y en cuanto a cómo me vinculo con todo. Entonces, lo que trae la ecopsicología y la ecología vincular es la percepción sistémica de la vida. Hay como un pasaje de salir de un centramiento y el antropoceno, que es como esta etapa participante de un sistema mayor. Y ahí te escuchamos, vale. Se trabó un Se cortó segundo. un poquito. Sí, decía como video en pausa, pero Ahí va. ahí seguimos. Ahí va. Lo que estaba diciendo es como que, bueno, ¿cómo vamos hacia esta ecología vincular, ¿no? Hacia este equilibrio dinámico de una red vincular de sistemas que conforman la vida. Bueno, el primer movimiento necesario
es un descentramiento. Es descentrar la percepción de que la especie humana es el centro de la existencia, básicamente, ¿no? Entonces, qué difícil tarea. tremenda, tremenda. Muy difícil porque es como desde un lugar, es una herida narcisista al ego de la humanidad. Empezar a darnos cuenta que no somos el centro del universo y que tampoco podemos controlarlo todo, ¿no? Y que además empezar a registrar que hay procesos y ciclos que nos preceden y que nos trascienden y de los cuales somos participantes activos y necesitamos que esos ciclos estén en equilibrio y nosotros equilibrarnos en función de ellos para poder vivir y para poder sobrevivir. Hoy cada vez más vemos que se hace necesario desarrollar una percepción, una autopercepción sistémica de la vida, entender que somos parte de un sistema y participamos de él, para poder sobrevivir, porque ya va quedando como poco tiempo para responsabilizarnos y actuar. Entonces, desde ese lugar, la ecopsicología nos posiciona en la necesidad de autopercibirnos sistémicamente. Hay algunos Y ahí se nos complica sí. un poco más, porque ya tenemos como que percibirnos como dentro de un todo y que todo nos influye en nuestro ser, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en nuestro espíritu. Es como que, bueno, ya tengo quilombo en mi cabecita, encima tengo que ver, o sea, a mi alrededor del por qué tengo, ¿no? Que es una consecuencia de si tengo algo que desajustado, ¿no? Que no es, eso es mi consecuencia, no mi causa. Entonces, mis causas están quizás quizás no, están por fuera de mí, ¿no? Es lo que me rodea, lo que ingiero, ¿no? Entonces yo digo, esto es muy occidental y de los blancos, de esto del antropocentrismo, ¿no? De sentir al ser humano como centro de todo y dueño de todo. Y cuánto que tenemos que rescatar de los pueblos originarios de cualquier parte del mundo, no solo de América, ¿no? Que vos ves cualquier pueblo originario, sea una isla remota, o del Amazonas, o de los vikingos, o de donde fuese, y todos ponen a la vida como centro, ¿no? A la naturaleza como una escuela, como de ahí tomo los conocimientos, porque yo soy parte de. Entonces, como que estamos trayendo siempre los conocimientos que en realidad fuimos perdiendo, pero que están dentro de nosotros. Exactamente. De ahí viene esta noción de inconsciente ecológico, ¿no? Es como un volver a reconectar con eso que ya traemos, está ahí, pero es necesario como sacarse un montón de capas y un montón de distracciones y un montón de cuestiones que nos adormecen desde un lugar y no nos dejan como ver eso, ese dicho de que, bueno, somos todos uno, ¿no? Desde un lugar. Somos también seres individuales y tenemos un ego individual y eso es importante para poder tener una coherencia operativa en esta vida. Pero también somos parte de todo. Y justamente lo que trae la ecopsicología es la noción de la represión que ha sufrido ese inconsciente ecológico. Y que en realidad somos parte y somos como el devenir de una evolución de millones de años que surge de los primeros microorganismos hasta lo que somos hoy, ¿no? Por ahí las corrientes existencialistas de pensamiento y de filosofía traen algo como decir, bueno, el ser humano es un ser arrojado al mundo, ¿no? Y en realidad el ser humano es como una especie que tiene una historia que le precede y es un devenir justamente de un proceso de millones de años de evolución y de una trama de vida que le precede y lo trasciende. Claro.
Walter, hay dos cosas ahí antes que se me pierdan. Por un lado dice, qué bueno eso que dijiste, ahí está el secreto, la especie humana no es el centro del universo. Y ahí hay una preguntita, bueno, que por ahí algo que lo estabas diciendo, relatos visuales, dice, ¿y cómo se aplica en lo concreto esta noción o herramienta desde tu lugar como psicólogo? Ujú. Desde, digamos que hay diferentes prácticas, ¿no? que se pueden llevar a cabo que tienen que ver con prácticas de la ecopsicología. Eh, en principio hay como un axioma muy interesante que es el pensar global, actuar local, ¿no? Ah, Que lo trae mucho la permacultura y es como, bueno, pensemos soluciones globales que justamente tengan que ver con esta percepción sistémica y actuemos localmente. Eso como partir de ahí, ¿no? Después, en la práctica como psicoterapéutica, en el uno a uno, digamos, bueno, es acompañar ese desarrollo y la búsqueda de cada persona. O sea, por ahí hay personas que vienen a la consulta y no van a estar como pensando en el marco de la ecopsicología o de esta, como, o con estas palabras, ¿no? De la percepción sistémica, pero uno puede como ir haciendo observaciones y como traer ciertas nociones de, bueno, a ver, fíjate esto, como cuando uno trae como un malestar, tratar de ver qué está aconteciendo y contextualizar lo que ocurre alrededor. Supongamos, se me viene un ejemplo ahora con la pandemia, ¿no? Como mucha gente estaba muy mal lo experimentaba muy desde una percepción muy individual, ¿no? Como por ahí no se hacía la idea de que, bueno, todo el mundo en todo el planeta estaba como sufriendo, encerrado, atemorizado, y todo eso genera una sinergia de angustia y de ansiedad que a mí también me va a afectar. Como que como que de alguna manera el ciclo de la vida humana estaba como coartado en ese momento y había una angustia generalizada muy grande, pero muchas personas por ahí lo percibían desde un ego individual, ¿no? Entonces, como desde la psicoterapia es como abrir contextos y posibilidades de percepción mayores que me ayuden a entenderme no solo desde el ego individual, sino de esta percepción sistémica, ¿no? Eso desde un lugar. Después hay muchas como actividades posibles eh, que tienen que ver con la ecopsicología, ¿no? Hay lo que se llaman inmersiones en la naturaleza, que mucha gente seguramente ya lo viene haciendo. Yo de hecho sentía que cuando yo me encuentro con la ecopsicología, eh, me di cuenta que había cosas que ya venía haciendo hace un montón y no tenía ni idea que existía un nombre y que hay gente que había teorizado sobre eso y que había como pensado, bueno, cómo eso puede favorecer a la salud desde un lugar como más teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay actividades que se llaman baños de bosque, que bien podría ser baños de monte o de selva o lo que sea, ¿no? Pero implica sumergirse en un contexto natural con una actitud de investigador o de investigadora, ¿no? Con una actitud como bien receptiva y bien de investigación de, bueno, ¿qué es lo que siento en este lugar? ¿Cómo me estoy vinculando con cada especie que veo, con cada árbol, con cada animal, con cada hojita, con cada insecto, ¿no? Ir como desde un lugar, es como llamar a nuestro niño interior y sumergirnos en estos espacios para, a la vez que tengo un beneficio personal, poder siempre estar viendo qué reciprocidad puedo tener con ese entorno. Entonces, de repente voy caminando y voy sintiendo y me voy como sintiendo un bienestar personal en eso, pero si de repente veo
una basura tirada, como un plástico, bueno, hay una responsabilidad de dar una reciprocidad en eso. O veo, no sé, un bichito lastimado o un animal, entonces como, ¿qué es lo que yo puedo dar en función de lo que estoy tomando? Entonces, en estas prácticas siempre es muy importante la reciprocidad. Y eso de alguna manera me hace sentir que soy parte activa de ese sistema mayor, digamos. Claro. A- Cuando nombraste eso me imaginé la imagen, o sea, la imagen de alguien abrazando un árbol, ¿no? ¿Quién en un momento no tuvo contacto con el monte donde esté y ve un árbol que te da esa sensación de agarrarlo, de tocarlo, de sentirlo, ¿no? Eh, yo no te quiero cortar, Walter, pero hay muchas preguntas que quedaron ahí para que no se queden Dale, dando vueltas. vamos con Pero las no sé cómo preguntas. estás de... ¿Mm? No, vamos bien, yo tengo como un esquema, pero vamos paseando. Dale, porque por ahí me van a ir quedando muy arriba y, y nada, para que, o sea, también entender que hay un montón de otras personas detrás que también quieren comentar o hablar y que no se quede eso perdido. Ahí en un Buenísimo. momento dice, lo de inconsciente ecológico resuena mucho con el concepto de autopoiesis de Humberto Maturana. ¿Te ubicas algo de Sí, eso? sí, tiene mucho que ver. Por ahí ahora se me escapa como dar una definición. Eh, Como poiesis habla un poco de que los seres vivos tenemos la capacidad de auto crearnos, de auto, no sé si la persona que escribió sobre Maturana, justamente el otro día vi, recomiendo de paso, que es Amar Educa, de Maturana, si lo pueden ver, es un video, uno de los últimos que él hizo, muy lindo, Amar Educa se llama, y ahí habla un poco de la autopoiesis en resumen. Ajá. Bueno, qué bueno, ahí tenemos algo más para sumar. Eh, yo también, para mí son Total. conceptos por ahí nuevos. A ver, hay una preguntita que, bueno, alguien preguntó si te considerabas un psicólogo ambiental. Podría ser como yo me considero un investigador en ecología vincular. Por eso también Ajá, como el título de Caminando, ¿no? Hacia. En esto que Eva también decía, bueno, pero qué difícil. Y la verdad es que sí, ni ahí me considero como que hago todo perfecto y que en ningún momento me percibo desde este centro, ¿no? Desde este ego, y pierdo esa percepción vincular, sistémica. Es algo que está empezando a resonar en cada vez más seres humanos y como un llamado a la responsabilidad, claro, para la supervivencia de la especie y la sostenibilidad de la vida como la conocemos. Eh, claro. Ahí abajo alguien más lo pone, lo veo como con un abordaje más comunitario también. Bueno, y acá hay otra tot- pregunta medio larga que dice, ¿este tipo de charlas sería de interesante que se pueda dar en los colegios de un nivel inicial en nuevas generaciones que hay que sembrar estos principios? Y bueno, después, total, digamos que... Ah, sí, dale. no, no, Sí, que justamente lo interesante, como decía antes, ¿no? Como que esto de la ecopsicología por ahí se viene haciendo hace mucho y uno no lo nombra y no lo teoriza y no lo ordena. Y justamente ordenarlo permite, bueno, acercarse a instituciones, empezar a trabajarlo en la universidad, en educación ambiental. Eh, Así que obviamente sería genial si hay alguien de una escuela que quiere invitarme a hablarle de eso de una, estaría buenísimo. Eh, Así que sí, genial. ahí dice, y si pienso en el vínculo entre la especie humana, ¿cómo sería aplicar la ecopsicología? La ecopsicología. De una. Eh, Existe la noción
de vínculos regenerativos, ¿no? Que tienen que ver, en principio, con vínculos que traigan esta noción y esta percepción de sistema, ¿no? En principio como vínculos donde lo importante no sea como mi interpretación sobre lo que está pasando, ni tu interpretación, sino qué es lo que está pasando en el vínculo, ¿no? Eso en principio, como entender que, de vuelta, sacarnos de la centralidad de lo que yo siento y pienso y tratar de ir hacia esa empatía de ver, bueno, qué sentís y qué pensás vos, y en eso que vos sentís y pensás, y en eso que yo pienso y siento, está el vínculo, como que está en el medio, ¿no? Entonces, un vínculo ecológico y regenerativo, en principio, trata como de no poner como verdad ni mi interpretación ni tu interpretación, ¿no? Como que hay un espacio entre medio que es el vínculo. Hay un antropólogo y gastrólogo que se llama Eugenio Garuti que habla mucho de esto, ¿no? De que es necesario desarrollar una inteligencia vincular, que venimos de siglos de desarrollar una inteligencia tecnológica que nos llevó como a un lugar privilegiado en este planeta, digamos, y a poder como controlar cada vez más variables, y que fue durante mucho tiempo una estrategia de supervivencia necesaria y que bueno, nos llevó a estar donde estamos, pero hoy para sobrevivir se hace necesario desarrollar una inteligencia vincular, tanto en el cotidiano con las personas con las que me vinculo, como con todo lo que decía antes de vincularme con el todo, ¿no? Claro. Bueno, hay un montón de mensajitos. Por un lado, voy a dejar uno para el final. Alguien pregunta si se va a guardar. Sí, la idea es que no superemos la hora. Si yo tengo el tiempo de cerrar el vivo y guardarlo, va a quedar en el perfil del festival. Para eso vamos a tratar de que no pasarnos y que se corte así automático. Hay acá algo más que dice, bueno, que está hablando de la autopoesis, nos trae la conciencia de los sistemas vivos. Somos autocreadores y co-creadores por ser sistemas cognitivos que dan sentido al mundo en la medida en que nos vinculamos con él. Me cuesta un montón leer porque me quedan tipo los mensajes atrás de la cámara de los dos chicos acá, por eso, bueno, alguien más dice, la misma persona, preciosa esa expresión, vínculos regenerativos. Exacto, y tienen que ver como, agrego algo a esto de los vínculos regenerativos, que son vínculos que desde un lugar siempre traen esto también de la reciprocidad, ¿no? Y que están como centrados también en el autocuidado y en el cuidado del todo, ¿no? Como el cuidado de la madre tierra desde como el lugar, como nuestra casa mayor, ¿no? Al cuidar el ecosistema nos cuidamos nosotros mismos. Entonces, al cuidarte a vos, me estoy cuidando a mí también. Entonces, eso es un vínculo regenerativo también. Uh-huh. Es como, bueno, yo que trabajo desde la alimentación consciente y desde esto, desde una alimentación amigable con el medio ambiente, y te escucho ahora y trato bueno, todo nos está apuntando a eso, ¿no? La importancia de prestar atención en nuestro entorno y ver cómo nos alimentamos, de qué, y bueno, todo tan integral, ¿no? Desde todas las miradas. Total. Hay un concepto muy interesante que es el de, por un lado, la espiritualidad encarnada, que uno a veces en lo espiritual, bueno, trae esto como de meditar e irse a ser uno con el todo de la naturaleza y sentir eso, pero a veces como
eso puede traer como cierta evasión, ¿no? Como desde un lugar podría ser una reconexión con un plano, pero puede ser como una desconexión del plano más terrenal, de lo concreto de esta vida y la responsabilidad que eso nos trae. Entonces yo puedo ser una persona como re paz y amor, pero no sé, no reciclo, supongamos, ¿no? O tiro un papel en la calle. O medito 10 horas por día, pero no estoy como viendo alrededor mío qué es lo necesario para que ese sistema sea saludable. Entonces, Claro. esto de espiritualidad encarnada trae como eso de bajar a tierra todo el sentir y el conocimiento espiritual. Y a su vez como también uno muy parecido que es la espiritualidad comprometida, trae esto de politizar la espiritualidad y espiritualizar la política, ¿no? Ah, Como ese, como ese doble rol, y de donde vuelta. esa ida y vuelta, donde la política, la espiritualidad y la política, la conciencia social es necesario que tenga como una percepción espiritual también, pero a la vez la espiritualidad es necesario como bajar la tierra y darle ese contenido político. Y justamente bueno, en qué consumimos, ¿no? ¿Qué comemos? Es como uno de los actos políticos y espirituales más importantes que nos podemos empezar a cuestionar hoy en día. Sí, totalmente. Claro, porque Ahí, una de las... sí. No, decía, vale, que desde una visión ecológica, digamos, el sistema productivo, la industria alimenticia, es la mayor contaminante de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es esto de la alimentación? Resume, porque a veces no es solo me baño con menos agua, cierro la canilla mientras me cepillo los dientes, que son actos pequeños que en la sumatoria quizás impacten más globalmente, pero yo creo que nos tenemos que replantear qué hay en nuestras alacenas, qué consumimos, y quienes no tienen la posibilidad de tener un contacto con un monte, con un bosque, con una selva, con un río, comparten la naturaleza, es conectarnos con lo que estamos consumiendo, lo que estamos llevando a nuestro cuerpo, de dónde proviene, quién lo produce, ser más responsables y conscientes de esa cadena, desde que se siembra, de qué semillas, o sea, generar tal vez si se puede un vínculo con el productor o la productora, ¿no? Y saber todo ese, y eso nos hace vincular con la naturaleza y quizás cambiar otra forma de producción, porque nosotros, los consumidores y consumidoras, somos los que al fin y al cabo movemos esta industria alimenticia, que hoy es una industria, ¿no? Y sí, salvaguardar a todos los sí, pequeñas productoras, como por suerte todavía tenemos acá en Misiones al menos, ¿no? sí. Yo con eso siempre, usted en general, ¿no? Queremos tener salud, queremos cuidar nuestro medio interno, sí o sí tenemos que cuidar el externo, nuestro entorno, tiene que ir en armonía el interno, el externo y el interno. Con respecto a la alimentación, yo siempre digo, a la hora de comer algo, se paran, se sientan frente al plato o lo que van a comer y piensen qué hay detrás, ¿no?, de ese alimento. Atrás de ese alimento tiene que haber una escala humana. En ningún momento el ser humano se alimentó de máquinas, o sea, nunca hubo una industria alimentaria atrás. Las máquinas procesan las sustancias, eso hay que tener claro. Entonces, ninguna sustancia procesada tiene que ver con mi medio interno ni externo. En cambio, si yo veo mi plato y yo voy mucho a la Feria Franca y digo, veo el perejil, el verdeo y recuerdo a la señora que me dice que le manda a los hijos a juntar los ramitos de perejil, o a veces le reclamo que hay uno más grande, uno más chico y dice que le manda a los hijos a juntar. Y digo, wow, pienso en la escala humana, ¿quién está detrás de ese perejil, de ese verdeo, no? Yo creo que si nos empezamos a plantear eso, vamos bien ahí, ¿no? Por una. Exacto. Y ahí fíjate cómo entra en esa rueda también del vínculo regenerativo, ¿no? Porque ya no es que solo consumo un alimento, sino que me vinculo con ese alimento.
porque a eso también trae, como cuando yo compro un alimento que viene de un productor, que es agroecológico, que cuida la tierra, que cuida la salud, a la vez entiendo que al cuidar la tierra me está cuidando a mí, y, y yo elijo vincularme con esa persona a través de ese intercambio. Entonces también ese es un vínculo regenerativo. Ujú. Em, a ver, había una preguntita, había algo acá que dice, bueno, comparto totalmente lo de espiritualidad encarnada. Te felicito y qué lindo escuchar una coherencia que debemos perseguir. Bueno, muchos por acá se me perdió, pero sí, Balta, un crack. Muchos mensajitos, buena onda para Baltasar. Ay, se me pierden. Bueno, ¿qué piensan de una nueva ley de alimentación? Esta pregunta que acaban de hacer, quiero ya aprovechar y tirar el chivo mañana por este mismo canal, a esta misma hora, sale otro vivo, que todavía no largamos, en el cual van a ver dos nutricionistas, la LIC Florencia Orlando, yo, va a estar Leandro Baruch y va a estar un chef que es Javier, vamos con el apellido, Javi Ballesteros. Esteros. Bueno, 4 cracks en alimentación. Ahí prometo extendernos en esa pregunta. Si la persona que está ahí que conectó, que hizo la pregunta, no, para no salir tanto del tema de Baltasar y aprovecharlo a Baltar y aprovechar estos últimos minutos que nos da este vivo, y que dejarle a Baltasar la idea de que cierre lo que vino a compartirnos, y mañana sí, alimentación y un poco de lo que vamos a encontrar el sábado. Hay, hay dos conceptos importantes que no mencioné, que quería dejar de decir. Uno es el de yo ecológico, que es justamente este yo, este ego, que se siente parte del sistema del cual participa, entonces a la vez que se siente parte, se siente responsable de lo que hace. Y a la vez siente también como por un lado se expande, ¿no? Expando mi visión y mi percepción de que no soy solo esto, ¿no? Solo mi cuerpo, solo mi mente, sino soy como toda la especie, soy todo el planeta. Y eso trae como una sensación de expansión y de como después una sensación linda, pero a la vez puede traer como mucha angustia, ¿no? Porque de repente voy por la calle y veo que alguien tira un papel y no le importa nada y yo le puedo decir, che, tiraste el papel, y esa persona no le interesa o me contesta agresivamente, o veo el sufrimiento de otras especies, o veo que se sigue contaminando y lo que sea, y eso empieza a angustiar mucho porque justamente ese yo ecológico siente de alguna manera ese dolor, y esa contradicción. Y hay un concepto muy lindo que creó eh, una investigadora también de la ecología profunda que se llama Joanna Macy, que es el de esperanza activa, ¿no? Que justamente tiene que ver con una esperanza que no se queda como esperando a que todo se solucione, simplemente como, estando en su casa o meditando o teniendo la expectativa de que eso suceda, sino que es sostener una esperanza incluso en los momentos más difíciles, pero accionando. Me acuerdo, por ejemplo, ahora en Misiones, cuando en el verano sucedió todo lo de los incendios, que estábamos acá en mi casa con Vale, mi pareja, y yo me sentía re deprimido. Acá a 20 kilómetros se estaba prendiendo fuego todo el monte del Cerro Corá, o gran parte del monte, y estábamos como acá en casa como, uy, no, qué bajón, como, qué dolor, siempre lo mismo, como de ser humano, qué sé yo. Y de repente Vale me dijo, bueno, pero che, hay que ir, estamos acá, vamos a poner lo nuestro. Y llegamos ahí y enseguida empezamos a conectar con otra frecuencia y adentro mío empecé a sentir otra cosa, ¿no? Y eso que trae el fuego de la acción. Y eso como devino en un movimiento que justamente lo relaciono con esta esperanza activa, porque fue, bueno,
no me voy a quedar en mi casa sin hacer nada esperando que todo cambie y angustiándome por eso, sino que, bueno, voy a poner mi granito de arena y por más que todo parezca negro, voy a accionar en función de esta esperanza, ¿no? Me voy a agarrar de eso, porque eso también le da un sentido a mi vida. Entonces, en en mi caso particular, ese concepto me trajo como una luz, ¿no? El de esperanza activa. Sí, he pasado por lo mismo. Estuvimos conectados ahí con los incendios. También me ha pasado que a mí lo que me pasaba también, yo estoy en Aristóbulo del Valle, en este momento se nos prendió fuego la mitad del Salto Encantado del parque y Mm, no podía hacer nada porque, por la carga horaria, no, y decía, ¿cómo no puedo estar acá y no podía ayudar? No hace falta a veces ir al lugar. Yo lo que hice fue crear un grupo, me puse como coordinadora del área de cocina y a través de un grupo de WhatsApp coordiné todas las donaciones que nos vinieron de Cerro Corá, que se fueron a Monte Carlo. De las donaciones coordiné que lleguen los ingredientes a personas que elaboren cosas para que vayan y llegue la comida a los bomberos, a las guardapartes, todo desde casa, desde un grupo de WhatsApp que fue mi pequeño granito de arena, pero sumó un montón, ¿no? Así que, totalmente, totalmente. ya, Y alguien preguntaba, ¿no? Hoy cómo llevarlo a lo cotidiano también. Bueno, no sé, separar tu basura también es una práctica de ecopsicología, porque en la medida que yo comprendo que eso genera un bienestar eh, en mi sociedad, en el ecosistema, y me siento parte de eso, bueno, voy a sentir un bienestar personal. Entonces, por ejemplo, un hecho tan simple como separar tu basura es ecopsicología también. Después hay como terapias más concretas que se llaman ecoterapias, que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, la huerta, ¿no? Las actividades de horticultura que nos conectan como bien concretamente con la tierra. Bueno, se sabe, hay estudios científicos de lo que genera tener tus manos en la tierra, ¿no? A través de los estudios de bioenergética, se sabe que eso genera un flujo energético que nos trae salud, ¿no? Desde un lugar. Eh, la posibilidad simple de poner los pies en la tierra y caminar, los ejercicios de enraizamiento, eh, después las terapias asistidas con animales, las prácticas regenerativas para el medio ambiente, bueno, todo eso tiene que ver con la ecopsicología en la medida que yo comprenda lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando yo le puedo dar un sentido de trascendencia. Ahí, de alguna manera, esa acción pasa por mi comprensión y lo podemos llamar como una práctica de ecopsicología porque genera un efecto terapéutico, de alguna manera. claro. Otra práctica puede ser, por ejemplo, el detox de redes sociales, ¿no? O de celular. Un día, tipo, Sí, dejo el celular y me hago mi propio detox, así como hay detox del cuerpo con jugos y la alimentación. Bueno, detox de redes sociales. Hoy no me conecto a internet y estoy en otra frecuencia. Bueno, eso también es una práctica cotidiana que podemos empezar a ejercitar y que apunta justamente como al malestar en la cultura más grande de hoy, que es la ansiedad, ¿no? Como que todos desde algún punto sufrimos ansiedad. Entonces hay pequeñas prácticas que podemos empezar a hacer para aliviar eso. Y bueno, no quería bueno, dejar también, nomás para mencionar, creo que estamos dale, no, terminando. sí, Ah, 10 bueno, minutitos tenemos igual. bueno. Todo lo que trae también la experiencia de participación comunitaria, ¿no? Alguien hoy Ah, más temprano nombraba la comunidad, lo comunitario, y, y toda experiencia de participación comunitaria, ya sea juntarse para, no sé, para limpiar un río o juntarse una jornada Las mismas. en una minga, por ejemplo, una minga también
tiene que ver con, o sea, también produce como este efecto, ¿no? Terapéutico desde un lugar. Siento que mi granito de arena lo aporto para algo y a la vez eso también tiene que ver con el vínculo regenerativo. Y siempre, bueno, siempre como estas participaciones comunitarias, siempre y cuando tengan que ver justamente con una comunidad regenerativa, una comunidad que esté haciendo algo que traiga esa reciprocidad hacia el sistema mayor, hacia la madre tierra. No va a ser cualquier tipo de comunidad. O sea, no sé, ir a una cancha de fútbol y ser como parte de la comunidad del equipo de fútbol, bueno, no va a ser una práctica de ecopsicología. Pero sí es una comunidad que está como devolviendo algo a ese sistema que nos contiene y del cual somos parte, sí. Claro. Ahora que te escucho, que te escuché, que tengo algunos conceptos más claros, siento, por lo menos veo que estamos volviendo un poco. Hay un montón de prácticas que nos están llamando, ¿no? A eso, que por suerte no lo perdimos. Tenemos la posibilidad de ir volviendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, y bueno, siempre anclados, ¿no? En esta esperanza activa, como lo vuelvo a traer, porque es muy importante, porque uno siente que está yendo y siente que hay un montón de personas que no están yendo hacia ahí, y bueno, es confiar en este también, en este despertar de la conciencia, en este empezar a hacernos cargo, ¿no? Sí, En entender, sí, to- entender que cada persona está en su momento y quizás nosotros hace 20 años no lo veíamos y a esa persona le faltan 20 años o no lo va a ver en esta vida. Entonces también sacar ese ego de decir, ay, yo lo estoy viendo y quiero que todos lo vean y por qué no vamos todos por acá o todas por acá. Y bueno, y creo que cada persona tiene su tiempo y hay que respetar ese tiempo, ¿no? Y Claro. estaba pensando esto de vincularnos de nuevo con la naturaleza, de lo terapéutico. Por ejemplo, yo cuando estoy media que me agarra la chiripiorca o que estoy con algún problema, me voy a la huerta. Me aíslo en la huerta y esa es mi terapia, ¿no? Y cuántas personas que quizás viven en departamentos o en espacios donde no pueden tener una huerta o un jardín grande, pero quizás tener unas macetitas en el balcón, ¿no? Ese contacto con la tierra o irse a la plaza o buscar alguna huerta comunitaria o salir a trasplantar árboles, ¿no? De generar ese vínculo de alguna otra manera que quizás en nuestro espacio físico, en nuestra casa, no es posible. Claro. Entonces, bueno, siempre hay una manera, ¿no? Siempre se la rebusca para, si lo quiere, lo logran. total. Bueno, ahora sí nos quedan muy poquitos minutos. Hay una pregunta, a ver, ¿quién me ayuda? Alguien pregunta que expliquen qué es una minga, Ah, en ok. pocas palabras, en muy pocas Bien. palabras. Eh, ¿Querés decirlo vos, Eva, que justo lo trajiste? Bueno, dale. Sí, una minga en realidad es una actividad que se hace, por ejemplo, en mi casa quiero hacer una huerta, pongamos, ¿no? Entonces estoy sola en mi casa, entonces convoco a mucha gente, quien quiera venir a ayudarme a mi casa, a armar los canteros, preparar la tierra, juntar mantillo, y entonces se forma un grupo de personas, y el día de mañana otra persona necesita pintar su casa, pero no lo puede hacer sola, entonces yo voy y le ayudo porque esa persona me ayudó a mí a armar mi huerta, ¿no? Entonces eso genera un vínculo también, porque no somos personas desconocidas, quizá al principio sí, después no. Eso es una minga, como que primero yo necesito algo, alguien me viene a ayudar, y después esa persona puede necesitar algo y yo le voy a ayudar a esa persona. Algo así, como una idea general, ¿no? Claro, y Es la como un trabajo minga, colectivo comunitario. claro, y puede ser diferente. Yo la primera vez que participé, vi una era de algo de permacultura, ahora la elaboración de un horno de barro, y bueno, se fue todo el día y se trabajó y se hizo un horno de barro en una tarde, cosa que uno solo o no lo haría, ¿no? Sí. Así que, bueno, para cerrar, tempranito hoy habían preguntado cómo contactarte, Baltasar. ¿Querés dejarnos Eh, tus... Me pueden contactar, la manera más fácil es a través de mi cuenta de Instagram, ecología.vincular, ahí me pueden mandar un mensaje. Y si no, para quien no tenga Instagram, a través de mi WhatsApp, que es 115 148
5011. Ese es mi número. Así que Perfecto. bueno, esas son las... quería decir una cosa importante que no, Dale. antes de olvidarme. En julio, el 15 de julio, va a venir, tenemos programado un retiro en ecopsicología acá en Misiones. Va a venir hay una organización internacional que se llama IES, que es una organización internacional de ecopsicología. En julio va a venir acá en Misiones el referente argentino, quien preside o quien es el referente acá en Argentina, Ezequiel Álvarez Vega, y vamos a estar como dando un retiro en ecopsicología que está abierto tanto a profesionales de la psicología como a cualquier otra persona que esté interesada. Así que bueno, quiero dejar esa invitación, falta un Buenísimo. poquito y seguramente vamos a hacer alguna actividad antes de eso también, antes de julio. Dale. Bueno, gracias Baltasar, gracias por todo tu... voy a dejar grabado el vivo, salió hermoso, voy a dejar grabado también tu vínculo ahí para que te sigan en las redes, vamos a seguirte, así nos vamos enterando un poco de todas estas actividades que haces. Bueno, gracias Eva por sumarte. A todos los que y todas las que estuvieron presentes en el vivo, que sin la gente que está del otro lado, a veces no la vemos, no la escuchamos, pero hay una energía ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos. Y mañana, a la misma hora, el mismo canal, seguimos compartiendo un poco la previa a este festival desde la raíz y nos vemos el sábado en presencia. Bueno, Chao, muchas chicos. gracias. Gracias, Vale, Eva, y a toda la gente del Festi desde la raíz que la están rompiendo. Gracias. Dale.